tiene que ver para que ustedes distingan que una cosa es la idea y que toda idea tiene un objeto, ¿no? Toda idea tiene un objeto. Pongámoslo así, si hay una idea de un árbol, hay un árbol que es el objeto de esa idea de árbol, ¿no? Si hay una idea de Dios, de todo lo que es Dios, entonces debe de haber también un objeto que sea Dios y que sea el objeto de esa idea, ¿no? Pero nosotros nos interesa aquí solo Dios en tanto cosa pensante, en tanto pensamiento, ¿no? Entonces, un poco por ahí, nada más esto igual déjenlo por ahí, si no, repásenlo, reflexionenlo, pero sí, toda idea tiene un objeto, un contenido. Por eso dice, el ser formal de las ideas tiene como causa a Dios. O sea, Dios es causa de las ideas, en tanto son cosas reales, eso es ser formal, y es un modo de pensar que expresa la naturaleza de Dios, la idea también. No implica el concepto de otro atributo de Dios más que el del pensamiento, más que el del pensamiento. Ahora, el ser formal de las cosas, o sea, de los objetos de las ideas, que un árbol es una cosa real, un arbolito singular, tiene un ser formal, o sea, su existencia real. Dice, las cosas también tienen de alguna manera que ver con Dios, ¿no? El ser formal de las cosas que no son modos de pensar. O sea, la idea del árbol estaría acá y el árbol estaría acá. Dice, del ser formal de las cosas, de estas, que no somos pensar, sobre las que versan las ideas, se derivan y concluyen de los atributos, ¿no? Esto es un poco como quizás reiterativo, pero no sé si por ahí quieran comentar algo, a ver si están confundidos o algo que quisieran decir. ¿Tú cómo ves esto, Ernesto? Te noto muy pensativo, te siento pensativo al respecto de esto. Sí, A porque ver, cuando hace mención de ujú, que hace alusión al objeto de la idea, pero es el propio atributo pensante del pensamiento el que la genera, ¿en qué momento hace alusión al objeto de la idea, no? ujú. O sea, Es que ujú. sí Te es, escucho. es genética la Ujú, forma en cómo se desarrolla la ujú, idea, ujú, pero aún así hace referencias a un ujú, objeto, que puede ser otra idea, que eventualmente la trata después, ujú. Sí, pero sí, sí. esa conexión, que en particular lo toma el atributo extenso, me Ujú. causa un poco de escozor el paralelismo al que llegas. Es que la extensión, o sea, al final, la extensión no son los cuerpos. Vamos a ponerlo así. La extensión es el atributo de Dios, infinito. También la extensión es infinita, porque es un atributo de Dios, ¿no? Eh, cuando dice las cosas, aquí se refiere a las cosas singulares, ¿no? O sea, el ser singular de las cosas, todas las cosas singulares del mundo finito, derivan digamos, sus determinaciones y su ser del atributo extensión. Creo que toda esta parte no es, digamos, más que un intento de decirnos lo siguiente. Cada modo, o sea, cada modo, tanto cuerpos como ideas, deriva su ser de un atributo. ¿M? O sea, los cuerpos derivan su ser del atributo extensión y las ideas derivan su ser del atributo pensamiento, ¿no? Y los cuerpos se explican por los cuerpos, solo proceden de los cuerpos, y las ideas se explican a partir de las ideas. ¿Sí? Es un poco, o sea, y expresan lo mismo, a final de cuentas, creo que aquí en estas partes va a aparecer la idea del famoso paralelismo de Spinoza. Lo que dice es que tanto pensamiento y extensión no hay una relación causal. No hay relación causal entre el pensamiento y la extensión, ni entre los cuerpos y las ideas. Las ideas no son producidas por los cuerpos, ni los cuerpos producen las ideas. No hay una relación causal porque cada tipo de cosas, de modos, tiene su origen en un determinado atributo, sea extensión o sea pensamiento. Y no hay relación causal, pero expresan al final de cuentas el mismo orden y las mismas relaciones, si los podemos comprender, digamos, racionalmente. Entonces, es un poco la idea esa, ¿no? Y al final la cuestión es que hay ideas la idea de Dios es una única idea, también esa es una interesante. Solo hay una idea de Dios que es como
similar a lo de solo hay una sustancia, al final de cuentas, ¿no? Entonces dice Spinoza en la proposición 7 que esto es un poco el paralelismo del que hablamos, ¿no? El orden y la conexión de las ideas es el mismo que el orden y la conexión de las cosas, ¿sí? O sea, no hay de alguna manera una suerte de desconexión de las ideas con las cosas, sino que es el mismo orden, expresan el mismo orden y la misma necesidad, ¿no? La idea de cualquier cosa causada depende del conocimiento de la causa cuyo efecto es, ¿no? Entonces, la idea de cualquier cosa depende del conocimiento de la idea de la causa de esa cosa, ¿no? Por eso reitera mucho. También Spinoza tiene esa cuestión de que es muy reiterativo de repente en algunas como ideas o expresiones. Y esta parte, todo cuanto se sigue formalmente de la infinita naturaleza, o sea, de la esencia de Dios, se sigue en él objetivamente a partir de la idea de Dios, en el mismo orden y en la misma conexión, ¿no? Recuerden que formal es un atributo para, digamos, real, lo que se sigue realmente, o sea, como entidades reales, cosas reales, y lo que se sigue en él objetivamente, lo objetivo es para él lo de la idea, recuerden, contenido como idea. Lo objetivo tiene que ver con las ideas para Spinoza, como en una suerte de expresión medieval. Lo objetivo tiene que ver con ideas, ¿no? O sea, lo que se sigue de la naturaleza de Dios es lo mismo que en él se sigue a partir de su propia idea, ¿no? Es el mismo orden, ¿no? Está diciéndonos algo que creo que es mucho más sencillo en palabras un tanto más complejas, ¿no? Todo lo que Dios produce en términos de cosas reales se produce a su vez en el mismo orden y en la misma conexión en su pensamiento. Y son los dos atributos. Creo que es eso. No sé si con eso se aclara un poco más lo que está diciendo aquí, así tal cual. ¿Tú cómo ves, Marlon? ¿Estás por ahí? ¿Va bien más o menos? ¿Cómo ves? Sí, pues es algo bastante denso, la verdad. Sí, Mm, me es cuesta me- un poquito de trabajo como A ver, pero tú comenta. reducirlo. No, pues sí, me está costando un poquito de trabajo como extraer la idea general de Ok. todo lo que quiere decir. Yo diría, ujú. Ajá. Yo diría que pensaras siempre que hay como dos ámbitos. O sea, si bien son dos ámbitos, el orden, digamos, de las cosas singulares, o sea, piensa las cosas singulares, digamos, los cuerpos, ¿no? Ujú, Los cuerpos y un hombre por acá, pongamos por acá una casa si quieres, medio mal dibujada, pero así. Este es el orden de los cuerpos particulares y acá tenemos el orden de las ideas, ¿no? La idea del árbol, ¿no? La idea del hombre, ¿no? Y la idea, por ejemplo, de la casa, ¿no? Lo que dice Spinoza, no creo que es más o menos así, ¿no? O sea, piensa que son los ámbitos, el del cuerpo, los cuerpos y las ideas singulares, ¿no? Del hombre, ¿no? Que ujú. de alguna manera forman parte del atributo de Dios, ¿no? O sea, tú tienes tus ideas, Marlon tiene sus propias ideas, su propio pensamiento particular de Marlon, pero ese pensamiento es una expresión del pensamiento infinito de Dios, ¿sí? No quiere decir que tú estés pensando ahora lo que Dios piensa. Quiere decir que si tú ordenas tu pensamiento, podrías reflejar el orden del pensamiento infinito de Dios. Podrías conocerlo. Lo que está diciendo Spinoza aquí, y creo que esa es la idea central de estas partes, de estos parágrafos o estas proposiciones primeras, es que este orden de cuerpos y de tus ideas singulares y los cuerpos es el mismo orden. No son órdenes distintos. El orden de los cuerpos del mundo que tú ves, los cuerpos singulares y el orden de tus pensamientos es el mismo orden, ¿no? Están ordenados de la misma manera, porque expresan lo mismo, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con el pensamiento de Dios, con el atributo de Dios pensamiento, y eso tiene que ver con el atributo de la extensión de Dios, ¿no? Claramente, pero expresan lo mismo, o sea, sigues expresando el mismo orden y la misma necesidad, ¿no? Y lo dice aquí en el escolio de la proposición 7, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Son una vez, tal cual aquí está, ¿no? Son una sola y misma cosa, estos dos órdenes, que se expresa por medio de atributos distintos. Y por eso,
Ya concibamos la naturaleza desde el atributo de la extensión, los cuerpos, ya desde el atributo del pensamiento, las ideas, ya desde cualquier otro, hallaremos un solo y el mismo orden, o sea, una sola y misma conexión de causas. Esto es, hallaremos las mismas cosas siguiéndose unas de otras, ¿no? ¿Qué consecuencia como ves en esto? O sea, como que se te ocurre. O Pues sea, que no hay una escucho. separación, no hay como, no deberíamos de pensarlo como una conexión entre cuerpo y mente, sino pensarlo como una sola cosa. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia entre, o sea, estos dos son iguales? El árbol, la idea del árbol y el árbol son lo mismo, expresan lo mismo en cierto sentido. No tendrías que, de alguna manera, pensar que las ideas y los cuerpos son diferentes. Son expresiones diferentes, eso, más que nada, son expresiones diferentes de la misma realidad. ¿De cuál realidad? De los atributos de Dios, pero expresan lo mismo, el mismo orden y la misma conexión de causas. Entonces, no hay una desconexión, no hay una separación en sentido, digamos, bueno, en sentido estricto son diferentes, pensamiento y extensión. Son atributos distintos en su género, infinitos los dos. Cuando vamos a los modos, cuerpos e ideas singulares, pertenecen a los atributos de Dios, entonces deben expresar lo mismo. Pero Y no puedo entonces, separarlos. No es como que pueda ver solo el pensamiento o ver solo la extensión. Tienen que no. ser todo junto. Digamos que, digamos que puedes ver a Dios desde las dos perspectivas, como pensamiento y extensión. El problema está, como dices, Marlon, creo que sí va por ahí la cuestión. El problema está en confundir explicaciones, dice Spinoza. Ujú. No podemos explicar las ideas a partir de los cuerpos, ni explicar los cuerpos a partir de las ideas. Porque si bien son y expresan, se expresan de distinta manera, el cuerpo y la idea, o sea, parecen ser expresiones de distintos atributos, realmente expresan la misma realidad de Dios o la misma esencia de Dios. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, creo que podríamos ponerlo también así, ¿no? No podemos, bueno, las ideas se explican por las ideas y los cuerpos a partir de los cuerpos. Y si tú conoces el orden adecuado de las ideas, estás conociendo el orden de los cuerpos también. Pero si conoces el orden de los cuerpos adecuadamente, estás conociendo el orden de las ideas adecuado también, ¿no? O sea, es un paralelismo, dices, la filosofía Spinoza en este sentido es un paralelismo. O sea, van en el mismo sentido, ¿no? Estas dos ideas son, son una y la misma cosa, pero expresadas de dos maneras. Sustancia, bueno, pensamiento y extensión, ¿no? Tú puedes ver a Dios a partir de las ideas de Spinoza nada más, pero también lo puedes ver a partir de la extensión y está completamente bien. Lo que no tienes que hacer es confundirlos, la extensión, los cuerpos con las ideas y las ideas con los cuerpos. En realidad, las ideas se explican por las ideas y los cuerpos se explican por los cuerpos. Esa es la idea que quiere poner Spinoza, pero en buena medida todo depende, igual seguimos dentro de Dios, no estamos fuera de Dios y todo depende de la sustancia, ¿no? Entonces, dice Spinoza en la 10, pasamos a hablar de la esencia del hombre, ¿no? Dice, la esencia del hombre es algo que es en Dios, o sea, es una idea que está en la mente de Dios, la esencia del hombre, y no puede ser ni concebirse sin Dios, ¿no? La esencia del hombre, ¿no? O sea, el hombre es una afección o un modo que expresa la naturaleza de Dios de cierta y determinada manera, ¿no? Y esto justamente lo hace Spinoza para decirnos bien, en contra de Descartes, en contra del racionalismo cartesiano, no somos sustancias. Dice, a la esencia del hombre no pertenece el ser de la sustancia.
O sea, no es una sustancia lo que constituye la forma del hombre. No somos sustancias, porque si no seríamos Dios. Solo Dios es sustancia, ¿sí? Y la demostración dice es que el ser de la sustancia implica la existencia necesaria. Como yo no existo de manera necesaria, yo no soy sustancia. Y como decía Spinoza también, no hay dos sustancias de la misma naturaleza. Dado que pueden existir varios hombres, entonces, existen varias cosas que tienen la misma esencia, entonces el hombre no es sustancia, ¿no? Porque la sustancia, como veíamos, es por esencia infinita, inmutable e indivisible, ¿no? Y entonces, si el hombre no es una sustancia, porque Descartes nos dijo ya que el hombre es una sustancia, entonces, ¿qué rayos es el hombre, no? ¿Qué rayos es? Porque es a lo que vamos, la esencia del hombre. ¿Cuál es la esencia del hombre? Estar constituido por ciertas modificaciones de los atributos de Dios. O sea, somos modos y nuestra esencia la constituye ser ciertas modificaciones de los atributos de Dios, ¿no? O sea, habría dos maneras también de entendernos, que son el cuerpo y el alma, que es justamente la tesis fundamental de Spinoza aquí en este libro, ¿no? El ser actual del alma, y aquí está, esto es muy bonito, ¿no? Dice, lo que constituye el ser actual del alma, el ser actual del alma, o sea, lo que el alma es en términos reales, su ser actual no es más que la idea de una cosa singular existente en acto, ¿no? Aquí ya se está poniendo más dura la cosa, digamos, por el lenguaje espinosista, pero ¿a qué se refiere aquí, Ernesto, con esta expresión, ¿no? Lo que constituye, pues subrayado, ¿no? El ser actual del alma. O sea, Es, a ver, mira, vamos a ponerlo así, mira. Pongamos aquí alma, ¿no? Dice, en el lenguaje Spinoza habría un ser formal del alma, un ser formal, y habría un ser, ¿en qué sentido también? Un ser formal y un ser objetivo del alma, ¿no? El ser formal, estos términos formal y objetivo, ¿no? Y dice, lo que constituye el ser actual del alma no es más que la idea, o sea, ser idea, el alma es una idea en ese sentido, y el ser una idea tiene que ver con su ser objetivo, ¿no? El ser objetivo, no el ser formal actual, no es más que la idea de una cosa singular existente en acto, una cosa singular. ¿Cuál es esa cosa singular, Ernesto? el cuerpo. Ujú. O sea, el cuerpo es el ser formal del alma. O sea, el cuerpo es la expresión formal del alma. Y alma y cuerpo son lo mismo en ese sentido. ¿Sí? No hay una, o sea, ¿y cuál sería el ser? El cuerpo tendría también su idea, que es el alma, en ese sentido, pero no habría una suerte de diferencia, ¿sí? Entonces, el alma es una idea de cierto sentido. El ser objetivo del alma es ser una idea, pero el ser formal del alma es el cuerpo singular. Un cuerpo singular, fíjate, un cuerpo singular. O sea, no es un cuerpo en abstracto, no es un cuerpo abstracto, no es el cuerpo en general, universal. Es el ser singular. O sea, tu cuerpo es tu alma en cierto sentido, ¿no? Lo cual es algo que en la época también podría sonar absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque los dogmas cristianos, el cuerpo es corrupción, el cuerpo muere. Si el cuerpo es el alma, pues el alma, y el cuerpo muere, el alma también muere, ¿no? Entonces, esto va en contra, digamos, de muchos de los dogmas del siglo XVII, donde Spinoza está escribiendo, muy influido además por Descartes. Cuando Descartes distinguía alma y cuerpo, sustancia pensante, sustancia extensa, justamente estaba tratando de decir es que el alma es inmortal, ¿sí? Justamente el alma no muere, el alma es inmortal. Entonces Descartes diría, el alma no puede ser el cuerpo, porque el cuerpo tiene otra naturaleza, tiene otra esencia. Entonces, el ser formal del alma es el cuerpo. ¿Y cuál sería el ser objetivo del cuerpo? El alma.
porque es la idea del cuerpo, ¿no? En lenguaje espinosista, así lo podemos decir, ¿no? Entonces, el ser actual del alma lo constituye la idea de una cosa singular, existente en acto. O sea, existente en acto es que está ahí. O sea, es en acto, no en potencia, está ahí, es en acto, ¿no? Y esta idea es la que va, digamos, a ir como todo este capítulo va a estar como presente, ¿no? Dice, es la idea, dice, por naturaleza, el primero y dada ella los restantes modos, ¿no? Es decir, aquellos a quienes la idea es anterior por naturaleza deben darse en el individuo, ¿no? Y así dice, la idea es lo primero, la idea es lo primero que constituye el ser del alma, pero no la idea de una cosa inexistente. Porque uno puede decir, a lo mejor mi cuerpo no existe, ¿no? A lo mejor tengo la idea de mi cuerpo, pero a lo mejor mi cuerpo no existe, ¿no? No, si tengo la idea del alma es porque tengo la idea del cuerpo, es porque está un cuerpo ahí. Entonces no podemos decir que no existe el cuerpo porque existe el alma o la idea del alma, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa que existe en acto, está ahí, ¿no? Y es en realidad, es un poco extraño, ¿no? Porque el alma parece ser, voy contigo, Elias, el alma y el cuerpo parecen ser diferentes, ¿no? La idea y el objeto, pero en realidad es como una suerte de paralelismo otra vez. El alma y el cuerpo son lo mismo en cierto sentido, expresan lo mismo. El alma es la idea de una cosa que es el cuerpo y el cuerpo es el objeto de esa idea. Entonces una como suerte de, están como autocontenidos, digamos, el alma y el cuerpo, y eso es una tesis muy extraña, ¿no? Y otra cosa importante, y escucha Elías, ¿eh? Dice corolario, ¿no? El alma humana, vean, si el alma es una idea, porque ojo, el alma es una idea, el alma es una idea, puede decirlo así, lo pueden anotar o no, pero lo dice Spinoza después. El alma es una idea que contiene otras ideas. El alma es una idea que contiene otras ideas. Y el alma es una parte del entendimiento infinito de Dios. Como el alma es una idea, y en el entendimiento de Dios, pues hay ideas, el alma es parte del entendimiento infinito de Dios. Entonces estamos en Dios otra vez. No hay nada fuera de Dios, ni el alma. Como el alma es una idea, está en la mente infinita de Dios y además el alma contiene otras ideas, ¿no? Es para donde va a ir Spinoza. Dime, Elías, adelante. Ya es aquí yo me confundí un poco con los términos. Ujú, Aquí donde dice que la idea de una cosa singular, ujú. cuando dice una cosa singular, se refiere a la extensión, o sea, Mm, que sería la parte formal, ¿no? ¿Cómo es lo que es? a ver, Estoy entendiendo más o menos. te escucho. Ah, A ver, ajá. ¿quieres decir algo más? Adelante. Sí, es que yo había A entendido que ver, el ser formal era o sea, con la explicación que dio aquí en ajá, el sí, dibujito, era la cosa como que extensa. Y el alma lo relaciona con el pensamiento. a ¿Sí ver, era así? vamos a ponerlo así. Qué bueno que lo comentes para igual lo dije un poco confuso. A ver, una cosa singular es un cuerpo singular, como un individuo particular, pongámosle Juanito, ¿no? Juanito, ¿no? Juan, pongámosle, ¿no? Juanito es un cuerpo y es una cosa singular en tanto cuerpo. Ahora, tú puedes tener una idea de la extensión, ¿eh? O sea, sí puedes tener una idea de la extensión como atributo, ¿sí? Pero esa idea de la extensión no es la misma que la idea que tienes de Juanito como un individuo particular, ¿no? Cuando dice que el alma es la idea de una cosa singular, se refiere a que este cuerpo que es Juanito tiene un alma y esa alma es la idea de de este cuerpo singular particular, ¿sí? Distinguimos cuerpo, recuerda, el cuerpo no es la extensión absoluta, infinita, porque la extensión como atributo de Dios es infinita. Si tú ves a Juan, su cuerpo es finito. O sea, Juan no puede ser la extensión, sino solo es una expresión de esa extensión infinita, ¿no? Cuerpo y extensión son cosas diferentes, ¿no? El cuerpo, tú eres un cuerpo, yo soy un cuerpo, el árbol es un cuerpo, el perro es un cuerpo. No somos la extensión infinita nosotros, pero expresamos de cierto modo esa extensión. ¿Cómo lo expresamos?
como cuerpo, pero a cada cuerpo corresponde una idea. Y en el caso del hombre, la idea se refiere a este cuerpo particular, ¿sí? O sea, a este cuerpo particular que existe en acto, dice Spinoza, y que es el cuerpo de Juanito, ¿no? Y la idea sería, obviamente, lo que llamamos alma. Entonces, así lo pondría, ¿no? Ustedes van a decir, ¿y acaso los animales también tienen un alma que les corresponde a su cuerpo particular? Quizás Spinoza deja abierta un poco esa posibilidad, ¿no? Habría un alma del animal porque es un cuerpo singular, también le corresponde una cierta idea, ¿no? También, eso sería. Pero la cosa singular, el acto es un cuerpo particular, Elías, un cuerpo particular. La extensión infinita de Dios es algo mucho inabarcable, quizás, sí, pero podemos tener una idea quizás de eso, ¿eh? Que no sería la misma que la idea de un cuerpo singular, obviamente, ¿no? Pero espero que esa explicación más o menos haya quedado clara, Elías. Si no, coméntame. Marlon, igual, más o menos Bueno, sirvió. Dime, hay Elías. nada más otro comentario. Ese, por ejemplo, ahí dice que los cuerpos son finitos, ¿no? Ujú, ujú. Pero entonces también hay ideas finitas, ¿no? Sí, 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 Ah, claro. ok. Ah, ya. A ver, las ideas que nosotros tenemos, Ujú. em, casi siempre son ideas de entes finitos, ¿no? El perro, el árbol, la casa, Juanito, son ideas. Tú piensas en cualquier persona que conozcas y tu idea de esa persona es una idea de un ente finito, que tiene una duración, que va a dejar de existir en algún momento, porque es un ente particular, ¿no? Entonces nuestras ideas, muchas ideas vienen del exterior, de las afecciones, pero hay ideas que la mente puede acceder que son ideas como las que nos plantea Spinoza luego, que son ideas verdaderas. La idea de Dios, o sea, habría una idea de Dios que no es una idea finita de algo finito, sino de algo absolutamente infinito. Entonces, podemos acceder, las ideas que tenemos, si quieres, en la vida cotidiana particular son ideas de entidades finitas, de seres particulares. Pero eso no quiere decir que a lo mejor puedes acceder a la idea del hombre como esencia, digamos, ¿no? La idea del hombre no es la misma que la de Juanito, porque la idea del hombre es la esencia de todos los Juanitos particulares, digamos, ¿no? O sea, puedes tener ideas de esencias también, que serían verdaderas y tendrían otro objeto, digamos, ¿no? Pero la idea de Juanito se refiere a tu amigo, Juanito, que lo conoces, conoces algunas cosas de él, a lo mejor no todo, etcétera, ¿no? Pero sí habría esa diferencia. Sí puedes tener ideas finitas y también puedes tener ideas de otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no son en ese sentido eh, como infinitas, no son finitas, pero son mucho más grandes, digamos, o más certeras, más necesarias, ¿no? O sea, la idea de Juanito es una idea contingente o que parece ser contingente, digamos, ¿no? Hasta ahí bien, Elías, ¿cómo ves? Sí, ya, ya. Sí, Pero sí, o sea, recuerda lo que decía Spinoza, fíjate, mira, poco también, no, nada más rápido para recordar lo que decía al principio, ¿no? No percibimos ni tenemos conciencia de ninguna cosa singular más que los cuerpos y los modos de pensar. ¿Qué es un modo de pensar? Una idea singular también. Los cuerpos son cosas singulares, ¿no? O sea, nuestras ideas casi siempre tienen que ver con lo singular. Entonces, por ahí entraría eso, ¿no? Y también están en el entendimiento infinito de Dios, o sea, están ahí, o sea, no pasa nada, ¿no? Es parte de, ¿no? Y dice Spinoza, ¿no? Esto igual va aclarando un poco, ¿no? Proposición 12 dice, todo cuanto acaece en el objeto, aquí ese es el cuerpo, ¿no? El objeto de la idea que constituye el alma humana, o sea, el alma es una idea, el alma es una idea, y el objeto que constituye la idea del alma humana, todo lo que pasa en ese objeto, en nuestro cuerpo, debe ser percibido por el alma humana, o lo que es lo mismo, habrá necesariamente una idea de ello en el alma humana, ¿no? Es decir, si el objeto de la idea, o sea, el cuerpo, que constituye el alma humana es un cuerpo, nada podrá acaecer en el cuerpo que no sea percibido por el alma humana. O sea,
No quiere decir que sepamos todo lo que pasa en el cuerpo, ¿eh? No quiere decir que seamos conscientes de todo lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Porque eso sería un tanto absurdo, ¿no? Pero hay una idea por ahí, dice Spinoza, hay una idea que la cual podemos quizá llegar a ser conscientes, ¿no? Entonces, este esquema quizás nos ayude, ¿no? Para esta idea que puede ser un tanto confusa, ¿no? La idea del cuerpo sería el ser actual del alma y es el modo finito del pensamiento. El modo finito del pensamiento es el alma y el alma es la idea del cuerpo, ¿no? El objeto particular, singular, es un modo finito de la extensión y el objeto es el objeto de la idea que constituye el alma, que es el cuerpo. Entonces yo creo que quizás no valdría, no hay que confundirse, pero son lo mismo, ¿no? Eh, Spinoza incluso a veces incurre, yo creo, no sé si también lo notan, eh, parece como diferenciarlos en cierto sentido a veces, ¿no? Como plantearlos una diferencia, como que no son iguales, eh, pero recuerden esto, y Spinoza también es muy poco ambiguo luego. O sea, esto es un modo de extensión, modo finito de la extensión. Este es un modo finito del pensamiento de Dios. En alguna, a ver, en alguna medida se expresan diferentemente, ¿no? Son expresiones diferentes, ¿sí? No podemos decir que el pensamiento y la extensión sean lo mismo, porque la primera parte nos dijo que no son lo mismo. No son lo mismo, pero expresan lo mismo de diferente manera. Entonces, son lo mismo en cierta medida un tanto acotada. Expresan la misma realidad, porque son expresiones, a final de cuentas, el pensamiento y el alma de Dios. Entonces, los cuerpos, las ideas, las almas expresan a Dios y los cuerpos también expresan a Dios. Y el mismo orden acá y el mismo orden acá. Entonces, no hay una no coordinación. Están coordinados de cierta medida, ¿no? Y están como eh, decir que son iguales es como decir que expresan lo mismo de distinta manera, ¿no? Habría que decir eso para quizás no confundirnos tanto. O sea, si son diferentes en que se expresan diferente, pero expresan la misma realidad, ¿no? Expresan la misma cosa, ¿no? Em, Hay un autor por ahí que piensa que la razón por la que Spinoza eh, creen que lo relacionaron mucho con el idealismo alemán es porque Kant tiene en la crítica de la razón pura, al final de la introducción, dice algo así como que dice el tronco del conocimiento humano tiene dos raíces, dice Kant. Entendimiento, entendimiento y sensibilidad. Son las dos facultades humanas de Kant, dice que tenemos, que son necesarias. Entendimiento y sensibilidad. Y dice Kant que quizá puedan tener una raíz común, un fondo en común, ¿no? Esa raíz común, algunos creen que se refiere un poco, no Kant, pero creen que es lo mismo que dice Spinoza, ¿no? Que la realidad es una sola que se expresa de distintas maneras, que tiene una raíz común. Eso dice Kant, la expresión es raíz común. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la raíz común de todo? Pues es Dios que se expresa de diversas maneras en distintos atributos y distintos modos, pero es la misma realidad. O sea, en el fondo, aunque esto parezca diverso, expresa el mismo orden y las mismas relaciones y no hay un rompimiento de las causas y los efectos, sino que es una expresión de lo mismo, ¿no? Para decirlo de una manera. ¿Todo bien hasta aquí, Marlon? Más o menos, ahora sí ya, ahí vamos, ¿o no? ¿Cómo ves? Denso, ¿no? Pero dime. Sí, 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 es algo bastante denso. Bueno, es que, pues la idea se entiende, ¿no? Pero como cuando lo quieres analizar, quieres, pues entenderlo muy meticulosamente, pues es algo complicado, porque pues también resaltan salen muchas preguntas, pues, porque, bueno, hasta ahora yo sí había entendido que eran lo mismo, pero no es lo mismo, más bien expresan lo mismo. Mm,
expresan lo mismo, pero de diversa manera. El mismo orden, pero de diversa manera. O sea, son expresiones de la misma realidad, que es Dios, pero de diverso modo, digamos, más o menos, ¿no? Pero quizá te digo, o sea, en el No fondo, podría concebir la una sin la otra tampoco. no, sí. O sea, sí puedes concebir el atributo de pensamiento por sí mismo, porque es un atributo, el atributo no depende del de la extensión. Puedes concebir la extensión sin el pensamiento, porque son atributos independientes, Marlon. Son atributos independientes uno del otro. Cada uno expresa de manera infinita la esencia de Dios, de manera independiente. Pero como su raíz, su origen es el mismo Dios, son atributos del mismo, o sea, no son atributos de sustancias diferentes, son atributos de Dios, de la sustancia de Dios, expresan lo mismo. Son independientes, diríamos, pero de alguna manera expresan la misma realidad, ¿no? Más o menos. ¿Por ahí? ¿Cómo ves, Marrón? Pero sí, ese es en el fondo, esto es como ves, es un conocimiento, eso es metafísica. Hablar de estas cosas es metafísica de lo que son las cosas, ¿no? Y justamente, como decíamos hace rato, nosotros tenemos afecciones de las cosas exteriores. Ya que estamos, o sea, lo que el alma tiene, o sea, el alma es una idea, ya dijimos, ¿no? Pero es una idea que tiene ideas en ese sentido. Y entonces a lo que vamos a decir acá dice, el objeto de la idea, en la proposición 13 dice, el objeto de la idea que constituye el alma humana es un cuerpo. Ya lo dice un poco más claro, ¿no? O sea, cierto modo de la extensión existente en acto y no otra cosa, ¿no? Y aquí es donde entramos ya, nosotros estamos en el mundo y nos dijo, bueno, nosotros tenemos alma y cuerpo, el hombre es alma y cuerpo, es lo que nos dijo ahorita, el hombre es alma, es una idea y también es cuerpo, un cuerpo singular y particular. Y ese alma y ese cuerpo están relacionados, son, digamos, expresiones de la misma realidad. ¿Y qué es lo que tenemos los seres humanos? Afecciones. Lo que el cuerpo nos permite es tener afecciones. El cuerpo es el medium o el medio por el cual los seres humanos somos afectados por otros objetos y por otros individuos también, o por los cuerpos de otros individuos. Luego, el objeto de la idea que constituye el alma es un cuerpo existente en acto. O sea, esto de que de alguna manera el hecho de que tengamos afecciones, o sea, sientes algo del mundo exterior, es una evidencia de que el cuerpo existe, dice Spinoza, ¿no? Y entonces dice, el hombre consta de cuerpo y de alma y cuerpo, y el cuerpo existe tal como lo sentimos. O sea, no es como Descartes que podemos dudar que tenemos un cuerpo y que no. Aquí Spinoza elimina esa duda por esta compenetración del alma y el cuerpo, ¿no? Y Escolio dice, el alma está unida al cuerpo. No se puede entender esto, dice, si no se conoce la naturaleza del objeto de la idea del alma. O sea, ¿cómo vamos a entender al hombre, dice Spinoza, como un ser unitario? ¿Sí? O sea, hay una unidad entre alma y cuerpo y ojo, eso es muy interesante, ¿no? No se puede entender la relación alma y cuerpo sin entender al cuerpo. Por eso es tan importante. Y aquí es donde empieza este tratado de física, ¿no? Que mencionamos al principio, ¿no? Es muy extraño para la época incluso en la cual publica Spinoza esto, que nos digan la manera de entender cómo el alma está unida al cuerpo es entender lo que es un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo particular? ¿Qué es un cuerpo singular? ¿No? Ahí está la clave, dice Spinoza. Hay que entender la naturaleza del cuerpo. Primero, de los cuerpos singulares en general, porque el hombre es un cuerpo singular. Spinoza, fíjate, Spinoza nunca está hablando de la idea del hombre en abstracto, del hombre en abstracto, del hombre en general. No, se está hablando del hombre en particular, del hombre en singular. Y hay que entender que son los cuerpos en general y luego el cuerpo humano en particular, ¿no? Porque con esto igual por ahí vamos cerrando un poco. Dice, imagina, dice, dice las ideas
Dice, así como las ideas, dice, difieren entre sí. O sea, las ideas son objetos de pensamiento, difieren entre sí, así como los cuerpos difieren entre sí. O sea, los cuerpos difieren entre sí porque son complejos de manera diferente, etcétera. Y que dice, una idea es más excelente y contiene más realidad que otra según su objeto. Si una idea es excelente y contiene realidad, es porque tiene un objeto excelente y que contiene realidad, ¿no? Por eso dice, sea más excelente y contenga más realidad que el de otra idea. Y por ello dice, para determinar qué es, para saber lo que es el alma y cómo el alma se separa de las demás cosas y en qué las aventaja, nos es necesario, como hemos dicho, conocer la naturaleza de su objeto, o sea, del cuerpo humano, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? O sea, vamos al cuerpo. Para saber por qué el alma es tan especial y por qué el alma tiene esa realidad y es tan excelente esa idea, hay que entender la complejidad de los cuerpos y la complejidad del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es un cuerpo muy complejo, ¿no? Y la causa a partir de esto dice es que no tenemos de nuestro cuerpo sino un conocimiento muy confuso, ¿no? ¿Por qué nos confundimos? Dice Spinoza, ¿por qué no entendemos al hombre? Porque nuestro conocimiento del cuerpo suele ser un conocimiento confuso. Entonces hay que entender en el sentido lo que es el cuerpo para entender lo que es el alma y por qué el alma como idea contiene más realidad y es tan excelente que otros cuerpos que están por allá afuera, ¿no? Allí estaría la clave, o sea, curioso y una manera como distinta de pensarlo, porque si lo ves en términos espinosistas, conocer el cuerpo, conocer el objeto de la idea del alma, que es un cuerpo, es conocer el alma misma también. Es el cuerpo aquí, es una filosofía, no sé si diría como extraño esto, pero aquí digamos que empieza lo que se llama, hace un pequeño esbozo Spinoza de la física o de su física, de la manera en que él entiende los cuerpos, ¿no? Tendríamos que hay cuerpos simples y hay cuerpos compuestos, ¿no? Entonces, cuando ciertos cuerpos, dice, de distinta magnitud son compelidos por los demás cuerpos de tal modo que se aplican unos a otros, ¿no? Y comunican sus movimientos, forman un cierto sistema. Y diremos que están unidos entre sí y que todos juntos componen un cuerpo, o sea, un individuo que se distingue de los demás por medio de dicha unión de los cuerpos, ¿no? Si vemos al hombre, el hombre es un conjunto, es un combinado de cuerpos. O sea, si vemos un sistema como el sistema digestivo, son cuerpos que se unen para cumplir funciones, formar un sistema, que se unen con otros sistemas, con otras partes del cuerpo, que forman otro sistema, que forman otro sistema con otros, que forman el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano es un cuerpo compuesto, a final de cuentas, ¿no? Y lo dice, mira, el cuerpo humano se compone de muchísimos individuos, cada uno de los cuales es muy compuesto, ¿sí? Claro, cada órgano es muy complejo, ¿no? Y se compone de otros cuerpos y así, 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 ¿no? Algunos de los individuos que componen al cuerpo humano son fluidos, hay agua, hay plasma, hay cosas en el cuerpo que es como fluido, otros cuerpos más blandos, que son los órganos, los tejidos más blandos y duros, que serían como los huesos y estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros estamos compuestos por muchos cuerpos, ¿no? Y dice, los individuos que componen al cuerpo humano son afectados de muchísimas maneras por los cuerpos exteriores, cosa que ya nos dijo como un axioma, ¿no? Somos conscientes de que somos afectados de diversas maneras por las cosas exteriores. Entonces, lo que hace que el alma sea tan especial es que el alma es una idea de esa complejidad enorme que es el cuerpo, ¿no? Los cuerpos simples, no dice mucho Spinoza, aquí, más que se distinguen por su movimiento, por su reposo o por su rapidez o lentitud, ¿no? Que es una física de carácter mecánico, de movimiento casi newtoniano, lo que hace Spinoza por acá, ¿no? Entonces, por aquí iría un poco la cosa y dice, concebimos fácilmente, también dice, podemos concebir fácilmente que toda la naturaleza, aunque sean muchos individuos, cuerpos singulares, podemos ver la naturaleza como un solo gran individuo cuyas partes varían de infinitas maneras sin cambio alguno en el individuo total. O sea, en que algunas cosas varíen al fondo,
la totalidad de la naturaleza no varía. ¿Sí? Hay cambios al interior de la naturaleza entre los individuos particulares, pero si vemos la naturaleza como un todo, entonces no varía en términos de todo, pero en los singulares sí, ¿no? Y justamente podemos quizás ir dejando por acá. Para la siguiente semana nos veríamos. ¿Cómo ven? ¿Les late? No, la semana que viene o era de break, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, la semana que viene es como de break, pero vamos a tener clase porque cambiamos una, ¿se acuerdan? Entonces, la siguiente semana nos vemos y acabamos el libro 2 la siguiente semana y voy a tratar de acabar el libro 2 la siguiente sesión y empezar con el 3 para que nos dé tiempo de avanzar hasta el quinto. Pero ya avanzaron en el libro 2. Yo recomiendo que acabemos la parte 2 y empecemos la parte 3, que es la de los afectos, ¿no? Que es la que nos falta. Y voy a tratar de saltarme unas cosas que no considere tan importantes de acá, pero este capítulo está muy centrado en las afecciones, de cómo percibimos los cuerpos exteriores y las afecciones del alma consigo misma, ¿no? Entonces, por ahí me saltaron unas cosas, ¿no? Que ya hemos revisado, pero sí, los géneros, nada más los géneros, me voy rápido y empezamos con el libro de los afectos, ¿vale? La siguiente sesión también. ¿Cómo ven? ¿Les late? Entonces nos veríamos el próximo viernes, misma hora, y nos estamos comunicando. ¿Cómo vieron la sesión de hoy? ¿Clara? ¿Confusa? Siento que están un poco confundidos. Siento que están un poco como extrañados de Spinoza y su concepción del hombre y del alma. ¿Tú cómo ves, Elías? Sí, eso es lo que yo usualmente hago, es primero Ujú, ver la clase y después leer ujú, lo que se vio en clase. Como que siento que me preparo un ujú. poquito más Ok. para lo que voy a leer. Pero yo creo que leyendo chance ya le entiendo más. Pero pues a lo que entiendo es que Spinoza quiere como que solucionar ese problema que Descartes como que no podía solucionar, ¿no? De la Ujú, unión cuerpo y alma, ¿no? sí. Pero Sí, sobre todo una visión de la realidad dividida, la de Descartes, ¿no? En dos sustancias, que era difícil explicar la relación entre la sustancia extensa y la sustancia pensante. Aquí no hay esa problemática, porque a final de cuentas, sean cuerpos o sean ideas, deben expresar lo mismo. Hay un intento de unidad, de ver la naturaleza como una unidad y al hombre también como una unidad de cuerpo y alma, ¿no? Ese intento es interesante de resolver y de ir más allá de la filosofía de Descartes, siendo también un tanto cartesiano al respecto, ¿no? Más o menos cartesiano. sí. Por ahí están esas cuestiones.